Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Ciertamente es un placer poder enseñar, estudiar la palabra de Dios con ustedes. Y a pesar de que no me encuentre físicamente con ustedes en este día, sepan que estoy en espíritu, trabajando fuertemente para el Señor en este pequeño viaje que se nos presentó la oportunidad y esperando que pronto ese material pueda estar disponible para con todos nosotros. Esperando que tengan un hermoso día y que más tarde el hermano que lleve el mensaje sea de exhortación para todos. Continuamos nuestro estudio de orientación al cristiano. ¿Por qué? Cada cristiano necesita saber cómo guiarse en esta vida, cómo aprender más de lo que Dios espera de nosotros, y es de ahí que está la importancia de que tengamos este estudio en base a las cartas escritas a Tesalonicenses, a Timoteo y a Tito. Hoy estaremos culminando la sección del estudio de la segunda carta a Tesalonicenses. Para la próxima semana, entonces, iniciar con el estudio de 1 Timoteo. Pero recordamos el tema o el pasaje clave de nuestro estudio. Es como Pablo escribe en esta carta que estamos estudiando en el día de hoy. Tenemos confianza respecto a vosotros. Pablo, Silvano y Timoteo tienen confianza en base a los hermanos en Tesalónica, en el Señor. Confían plenamente que están en el camino del Señor, en que harán en que hacen y seguirán haciendo lo que se les ha mandado, lo que se les ha comandado, para que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a estudiar este pasaje en unos minutos, pero es el pasaje que nos ayuda a comprender más y más por qué estamos haciendo este estudio. La semana pasada estudiamos acerca de venganza y vindicación, acerca de cómo Dios tiene un castigo preparado para aquellos que no hacen la voluntad, aquellos que no se someten a su obediencia, a obedecerle, y como si hay una venganza, se puede decir, en el sentido de que Él hará pagar por el mal que hayan hecho a los justos, a estas personas que decidieron no hacer lo que era correcto. Hoy el tema, convivencia fallida. Convivencia sabemos que es esa comunión, es esa fraternidad que hay, pero ¿por qué fallida? Si Pablo se la ha pasado hablando del amor que tiene para con estos hermanos, le ha respondido las preguntas acerca de la segunda venida del Señor. Y es que, hermanos, hay que comprender que todo no es color de rosa en la vida. Van a haber dificultades y puede haber que hayan situaciones que se den en que la convivencia no sea la mejor que quizás nosotros esperamos. Puede darse el conflicto con algún hermano y hay que saber cómo llevar esa situación. Y Pablo, precisamente a estos nuevos hermanos en la fe, a estos bebés, les está empezando a aclarar acerca de ello en esta sección que vamos a estar estudiando. Así que démosle inicio al estudio sobre convivencia fallida. Muy bien. Poniendo las cosas en orden, empecemos leyendo desde el capítulo 2, versículos 13 al 17. Vamos a estar exponiendo, vamos a ir viendo, vamos a irnos preparando para este estudio. Los hermanos en Tesalónica tienen muchas cosas que poner en orden, tanto en sus mentes como en sus vidas. Recordemos que incluso para nosotros, cuando empezamos en el cristianismo, aún hay algunas cosas que nos gustaría seguir practicando. Hay algunas cosas que pensamos, puedo seguir haciendo a pesar de que ya sea cristiano. Y hay situaciones que crean ese conflicto en nuestras mentes de si puedo o no puedo hacerlo. Entonces, vamos a ir desarrollando sobre ese tema en lo que leemos en esta carta. Ellos tienen que ver, entre esas cosas, que tienen una nueva forma de ver al mundo y a ellos mismos. Ya el mundo no es algo placentero para mí, porque quiero estar en ese hermoso lugar con el Señor que ha de venir en ese respectivo día. Pero, ¿cómo vivo yo dentro del mundo? ¿Cómo me adapto dentro del mundo? Pablo le ha venido hablando sobre ese tipo de cosas. Una forma distinta de entender la deidad que reina el universo. Siendo personas que viven en un lugar totalmente politeísta, que tenían el paganismo, la multitud de dioses, de ídolos, ¿cómo se adaptan ahora a saber de que esos ídolos no son deidad, sino que solamente hay una? Todo esto forma parte de la mentalidad que Pablo está preparándoles a ellos a través de estos escritos. Para los que dejaron el judaísmo, porque ciertamente habían judíos en esa tierra, seguían bajo la ley del Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, ¿cómo adaptarlos a ellos a comprender de que ya no se trata del Israel terrenal,
como eran ellos como nación, sino que hay una nueva nación que es la nación de Israel espiritual, la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Pablo continúa ayudándoles a adaptarse en esos conflictos que quizás estén en sus mentes, en sus acciones, por parte de estos hermanos. No es solamente un nuevo sistema de creencias, es un nuevo estilo de vida. No se trata de siempre decir, creo en Jesucristo, es mi Señor, ya vivo un cuarto en forma de lo que Él espera, qué bonita es mi vida. No. Tengo que cambiar radicalmente mi forma de pensar. Aquello que hacía, que Dios me dice que es malo, cortarlo de raíz. Aquello que decía que para mí era natural, cortarlo de raíz. Porque Dios espera que tanto de palabra como de hecho seamos personas que viven de acuerdo a su voluntad. Pablo aclara todo esto, Pablo les hace saber todo esto a estos hermanos. Y es así como vemos que ciertamente van a haber algunos que fallen. Es una posibilidad. Muchos de los que estamos aquí esperamos que no ocurra, pero puede llegar a ser la situación de que algún hermano caiga de la fe. Llega a pasar, conocemos casos de esos y tristemente nos lamentamos de que ocurran. Tenemos que trabajar también en cómo fortalecer a esos hermanos, pero van a haber personas que simple y sencillamente se van a apartar. Y Pablo está haciéndoles saber, o les va a hacer saber en esta siguiente sección de nuestro estudio, cómo es una posibilidad y hay cierta manera de tratar con las personas que llegan a participar de esa situación tan difícil. Pablo sabe sobre esto, sabe sobre esa situación, que es lo que hemos mencionado, y vamos a leer versículos 13 y 14, el segundo capítulo de 2 Tesalonicenses, para ver mejor qué estamos hablando en este momento. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo recuerda cuán agradecido está a Dios por la oportunidad de llevar el Evangelio a estas personas, que lo hayan recibido, que lo hayan obedecido y que ahora formen parte de la iglesia del Señor. Hermanos amados por el Señor, una gran relación de amor hay entre ellos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. No, aquí no está esa elección incondicional o esa gracia irresistible o esa situación que algunos tratan de enseñar de que ya Dios predestinó quién iba a ser salvo. No, Dios predestinó el sistema por el cual íbamos a ser salvos, pero cada uno de nosotros en nuestro libre albedrío ha decidido, ¿lo hago o no lo hago? Así que es esa parte que desde el principio ya Dios había escogido qué sistema iba a ofrecernos para la salvación, para la reconciliación de nosotros con Él, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cómo ser el Espíritu? A través de la palabra. ¿Cómo me santifico? A través de hacer lo que la palabra inspirada por el Espíritu ha sido escrita para que yo me rija por ella. Y la fe en la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Continúa en el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, nuestro mensaje, nuestras buenas nuevas. Se refiere al mensaje que los apóstoles iban pregonando por todo el mundo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y como las hermanas han venido estudiando acerca de la gloria de Dios, ciertamente cada uno de nosotros debe de involucrarse en cómo prepararse para darle gloria al Padre. Así que Pablo sabe esto y agradece a Dios por la oportunidad de salvación mediante el Evangelio para alcanzar la gloria. Pablo les hace saber, ustedes tienen una gran oportunidad, sigan en ella, manténganse en ella, tengan las cosas en orden en base a lo que les enseñamos, porque vamos a los versículos 15 al 17 que dicen así. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo está haciendo el énfasis en este momento. Es importante hacer la voluntad de Dios. Es importante mantenerse en esa voluntad de Dios. Y es importante llevar esa voluntad de Dios a muchas más personas. Hay que pararse firmes. Aquí no se trata de dudar. Se trata de que sé quién es Dios, sé quién es Jesucristo, sé qué trabajo hizo el Espíritu Santo y sé qué trabajo debo hacer yo de aquí en adelante. Por lo tanto, debo pararme firme, retener, mantener, conservar las enseñanzas. ¿Cómo recuerdo esas enseñanzas? En su momento ellos tuvieron a Pablo entre ellos que les enseñó lo que debían de hacer, mas ahora lo tienen a través de estas cartas que les permiten saber qué más espera de ellos, siendo confortados y conformados a través de toda buena palabra y obra.
La vida cristiana no se basa en sentarnos aquí un par de horas cada domingo y lo seguiremos diciendo constantemente. Es parte importante de que vengamos aquí cada domingo, pero es también importantísimo que lo que aprendemos cada domingo lo pongamos en práctica el resto de la semana allá afuera. De nada me sirve venir y escuchar si no pongo en práctica, en buena palabra y en buena obra, todo lo que aprendo acerca de mi salvación. Pablo continúa en la siguiente sección de esta carta, en la que sería el capítulo 3, como leemos en nuestras Biblias, la división que hay, y comienza a solicitar oraciones por él, mas él también informa acerca de las oraciones que él hace. Tenemos que Pablo quiere hacer simple y sencillamente saber a los hermanos en Tesalónica, y nos los hace saber a nosotros hoy en día, que la oración es importante en nuestras vidas. Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Dios no solamente espera que le digamos qué necesitamos, porque Él ya lo sabe. Él espera que nosotros comprendamos que hay una dependencia de nosotros para con Él, pero también Él espera que así como Él nos da las cosas, seamos agradecidos, y de ahí que es la importancia de la oración. Entonces, en los primeros 5 versículos de este capítulo, vamos a ir poco a poco, cada uno de ellos, viendo que Dios o que Pablo está sugiriendo o comandando a estos hermanos a hacer cuando oran. En primer lugar, para que la palabra siga llegando a más personas. Nuestro compromiso con Dios es orarle y pedirle que lo que hemos aprendido aquí podamos llevarlo a muchas más personas. No que se muera aquí, no que termine la palabra aquí y se acabó. Tenemos que buscar la manera de cómo involucrar a más personas que vengan, estudien con nosotros, comprendan la palabra de Dios, pero también asimismo que nosotros podamos salir y enseñar esa palabra a otros. Versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. No es de hablar la palabra de Dios por simplemente hablarla, es por darle el valor que realmente tiene esa palabra, así como lo fue entre vosotros. Estos hermanos recibieron la palabra y se gozaron y dan gloria a Dios por ello. De esa misma manera debemos hacer cada uno de nosotros. Gracias a Dios formo parte de su iglesia hoy en día porque escuché su palabra, porque alguien trajo su palabra a mí. No puedo dejarlo ahí, necesito orar para que la palabra que recibí pueda llegar a más personas y que así mismo yo pueda llevar la palabra a más personas y que siga continuando el crecimiento de la iglesia para que más personas lleguen a ser salvas en ese gran día. Continuamos porque en el versículo 2 leemos lo siguiente: y para que seamos librados para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, conocemos personas que viven en lugares que son difíciles para evangelizar, que su vida está en riesgo. Eso no es nuevo. Pablo pasó por eso, pasó bastantes tribulaciones, bastantes problemas, bastantes persecuciones. Pero ¿qué es lo que nos hace saber en este momento? No solamente oren para que la palabra llegue más allá, también oren para la protección de los que llevan la palabra. Porque necesitamos más hombres y mujeres que sean valientes de salir y hacerles saber al mundo: Dios les quiere, Dios les ama, esto es lo que Dios espera que ustedes hagan. Así que debemos de orar para que quienes buscan hacer el mal se mantengan lejos de quienes buscan proclamar las buenas nuevas. Va a haber persecución, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero tenemos que tener esa seguridad y confianza de orarle a Dios para que se abran, no solamente se abran puertas, sino también para que haya seguridad para quienes llevan ese mensaje. En el versículo 3 leemos: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pablo está haciendo saber: Dios les cuidará a ustedes. Sé que están pasando por dificultades, sé que hay problemas en la congregación, pero sigan orando y tengan esa fe de comprender que Dios es fiel y cuidará de todos ustedes. Orar con seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones y nos guarda del mal. Versículo 4 nos enseña acerca de que debemos orar con confianza de que nuestros hermanos obedecen al Señor. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Precisamente el pasaje que forma parte clave del estudio para todo el trimestre. Tenemos que tener confianza de aquellos que obedecen al Señor y que siguen obedeciendo al Señor y que se mantengan obedeciendo al Señor. Versículo 5: el Señor encamine vuestros caminos al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Debemos orar para que Dios continúe encaminándonos, que guíe nuestros pasos a través de la palabra, a través de la Escritura.
No podemos esperar orarle a Dios y pedirle que hoy me dé la señal que necesito para hacer su voluntad. La señal está más que dada en la palabra de Dios. Muchas veces presentamos una dificultad en nuestras vidas y buscamos ayuda en cualquier otra persona en vez de ir a Dios en oración y escucharle a través de su palabra. Entonces, es importante para todos nosotros concentrarnos y hacer esto de la manera en que complace a Dios y que nuestras oraciones ciertamente tengan un gran peso en llevar el mensaje como debe ser llevado. Más viene la parte que es quizás el contexto más importante de lo que estamos estudiando hoy acerca de esa convivencia fallida, porque necesitamos aprender que hay momentos en que debemos de disciplinar, debemos corregir, debemos castigar a aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, aquel que es un miembro de la iglesia, pero quiere vivir de acuerdo al mundo y no de acuerdo a Dios. De ahí que necesitamos aprender cómo disciplinar al indisciplinado. Sabemos que no es un tema bonito, a nadie le gusta llamarle la atención a nadie. Pablo también sabe eso, pero hay momentos en que se necesitan tocar y abordar estos temas para el buen funcionamiento de la iglesia, el buen funcionamiento de la congregación. Pablo hace esto en esta sección de esta carta. Pablo, en primer lugar, no está aconsejando. Pablo no está diciendo, hermanos, si pudiesen hacer esto. Pablo simple y sencillamente está diciendo, deben de hacer esto. No es opcional, es un mandato. Versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la autoridad del Señor Jesucristo que le ha sido dado a ellos ordenan lo siguiente, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es un gran mandamiento. Si hay un hermano entre nosotros que no hace las cosas como Dios espera que las hagan, y tenemos conocimiento de ello, Pablo nos está diciendo, en base a la autoridad que Cristo le dio, apartémonos de él. No le sigamos la corriente. No hagamos que él sienta que puede hacer lo que quiere en la iglesia si no está haciendo la voluntad de Dios. Que es un hermano que se la pasa en cierto vicio. Pues qué pobrecito hermano, tiene esa debilidad. Bueno, esa debilidad tiene que corregirla porque es un miembro del cuerpo del Señor. Y cuando llegue el gran día, el Señor le va a decir acerca de por qué continúa haciendo eso. Es necesario disciplinar. Estelo es la palabra que dice, que fue traducida aquí como reprimir o como apartarse. Es fijar firmemente, reprimir, abstenerse, asociarse con. Eso es lo que está enseñando esa palabra. No simplemente, ¿cómo está? Ya me voy, sigue usted por su camino. No, es totalmente poner una división entre esa persona y uno, porque hay un gran propósito de hacer eso. Es la parte que a veces no comprendemos contra la disciplina. A veces pensamos que somos muy rígidos o que somos muy legalistas o que qué barbaridad, ¿cómo que puede ser un hermano el que le haga eso a otro hermano? Pero se trata de lo que Dios está esperando que hagamos. Se trata de que pongamos la situación de la manera en que Dios espera que se dé. Atactos desordenadamente, con descuido, como soldados que no guardan la formación. Vuelvo y repito, no sé cómo funciona un ejército, cómo funciona el cuerpo de policía, pero sí he visto en películas que debe haber rigidez, debe haber seguridad, deben de pararse firmes y deben de mantenerse en su grupo. Y si alguno decide abandonar el ejército, es dado de baja y recibe cierta cantidad de castigos o penalidades. Eso es lo que está haciéndonos saber. Es una persona que ha decidido apartarse de lo que es correcto, apartarse del grupo, hacer lo que él prefiere, abandonando a su ejército, abandonando a su equipo de trabajo, que es la iglesia. Entonces, anda desordenadamente por ello y no puede seguir así. ¿Cuál ejemplo de conducta les fue dado? Bueno, vamos a verlo en versículos 7 al 9. Dice así, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ese es el ejemplo. Los misioneros llegaron, les enseñaron todo lo que necesitaban saber, les están escribiendo, mantienen esa comunicación. Ellos deben de comprender, esta persona está haciendo el trabajo que Dios le dio, el trabajo que nos enseñó a que Dios nos da, y debemos de actuar como ellos nos han enseñado que debemos de trabajar de la manera que Dios espera. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Esta parte es importantísima para aquellos que somos líderes en la congregación.
¿Cómo le puedo exigir a un hermano que ande en buen camino cuando yo no ando en buen camino? ¿Cómo puedo exigirle a una persona que venga, se reúna, participe de la alabanza, participe de la oración, estudie la palabra, cuando yo decido llegar tarde a la clase o al servicio de oración? ¿Cómo yo puedo darle ese ejemplo a un hermano de lo que es importante involucrarme en el estudio de la palabra cuando nunca abro la Biblia durante la semana en mi hogar? Pablo les hace saber, nosotros no andábamos desordenadamente. Ustedes lo vieron y tienen que actuar de esa misma manera porque necesitan imitarnos a nosotros. Es lo que Pablo está diciendo. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Ellos no fueron una carga para los demás hermanos. Ellos llegaron a ese lugar, pero para poder comer, trabajaban, servían, hacían algo útil. No era simplemente que yo llegué aquí, les voy a decir algo muy bonito y váyanse para su casa. No era así. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Por qué Pablo no quiso ser una carga para estos hermanos? Porque eso es lo que quiere decir el término gravoso. ¿Qué ocurre? ¿Tenía o no tenía derecho? Claro que tenía derecho de recibir ayuda, porque en otras escrituras nos hace saber, él esperaba, se esperaba que a él le dieran de comer, le dieran un lugar donde dormir, porque ese alimento físico que los hermanos podían darle de vuelta a él, no se compara con el alimento espiritual que él llevaba a ellos. Y algunos se preguntan si es válido, es necesario pagarle a un predicador para que lleve el mensaje. Algunos piensan que simplemente se tiene que hacer de la simple voluntad, pero muchos de los que nos dedicamos a predicar el Evangelio, hemos dejado una carrera, pero tenemos una familia, tenemos cuentas que pagar, tenemos hipotecas. Muchos de los que hemos dedicado nuestra vida para servir a la palabra de Dios, tenemos también deudas como también las tienen los demás miembros de la congregación. Hay situaciones en las que no queda de otra, toca trabajar secularmente y en lo que se pueda predicar el Evangelio. Pero quizás no se pueda hacer un trabajo tan efectivo como si poder tener una persona dedicada al 100% del evangelismo, de la enseñanza, de la predicación, mientras los demás hermanos colaboran con él para que él pueda seguir alcanzando más almas. Es importante eso, pero no se trata en base a lo que este servidor está diciendo, se trata en base a lo que Pablo mismo ha escrito, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y que vamos a leer a continuación como tenemos 1 Corintios 9, de 12 al 15. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo está haciendo saber, hay personas a las que ustedes sostienen, para nosotros no nos dan sostenimiento. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo les ha hecho saber, a pesar de que tenemos el derecho a hacer eso, hemos optado por no tomarlo, porque para nosotros es más importante que ustedes conozcan la palabra de Dios, a que digan que me están pagando por enseñar la palabra de Dios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, recordando el trabajo que hacía el sumo sacerdote y los demás sacerdotes en el templo en su momento, en la ley antigua? Y los que sirven al altar, del altar participaban, se hacían sacrificios, pero de esos sacrificios estas personas podían alimentarse. Era parte de su trabajo, era parte de su entrada, si se puede decir, para ellos y para sus familias. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquellos que predican la palabra, que vivan de la palabra. Y ciertamente el Señor nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Pero ciertamente cada persona que se dedica a llevar el Evangelio también necesita vivir de ella, de que pueda tener los mismos beneficios que tienen cada uno de los demás miembros a través de la dedicación y trabajo que hace. ¿Es correcto pagarle a un predicador que no trabaja? Ciertamente no. Pero es algo que se tiene que ir viendo, tomando una decisión en la congregación. Poder tener la oportunidad de que en algún momento la congregación misma sostenga a su propio predicador y no necesariamente que sea esfuerzos extranjeros que se encarguen de ayudar de esa manera en la obra. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo en el versículo 15, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo simple y sencillamente lo que dice es, me glorio de poder hacer el trabajo del Señor y sé que tengo personas que me ayudan para hacer el trabajo del Señor,
No estoy en deuda con la congregación local en ese momento, a pesar de que la congregación local quizás debiera estar en deuda con él por el servicio que le está dando, porque está dando ese alimento espiritual. Pero Pablo lo que hace simple y sencillamente saber es precisamente eso. No quiero ser una carga para ustedes, a pesar de que tenga el derecho de serlo. Continuamos, porque en el versículo 10, volviendo a nuestro texto, 2 Tesalonicenses 3, dice lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermanos, sabemos que hay ocasiones en que se dan dificultades, en que hay hermanos que están bajo ciertas dificultades más allá de lo que podamos imaginarnos. Y ciertamente la iglesia tiene todas las cosas en común y puede encontrar una forma de ayudar a ese hermano. Pero ¿qué ocurre con un hermano que pide ayuda pero no mueva un dedo? ¿Qué ocurre con un hermano que trata de buscar apoyo en la congregación pero nunca quiere apoyar a la congregación? ¿Qué pasa con uno que simplemente quiere vivir recostado? ¿A quién le gusta tener un vago en su casa? Todos queremos y deseamos que todos los miembros de nuestra familia sean productivos. No necesariamente para que me mantengan, porque no ese es el propósito, sino es para que pueda sostenerse a sí mismo y pueda seguir adelante. Eso es lo que está plantando Pablo. Probablemente algún problema se presentaba en esta ciudad, en que habían quizás algunos hermanos que querían vivir a costa de los demás, sin mover un solo dedo. De ahí que ordena esto, les hace saber, ya se los había dicho, el que no trabaja, no coma. Tan simple como eso. Pasamos al versículo 11 y 12, y nuevamente Pablo hace saber el problema en Tesalónica. Está reafirmando, hermanos, nos alegramos del trabajo que se está haciendo, nos alegramos de la pasión que tienen para servir al Señor, de buscar hacer la voluntad del Señor, de saber cuándo vendrá el Señor. Pero todo requiere orden. No pueden vivir en el desorden en el que están viviendo. Esta congregación, al igual que muchas otras congregaciones, necesita irse organizando, trabajando en ese orden, que cada uno esté activo en la obra. Mas leamos lo que dicen esos dos pasajes. Dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene mucho tiempo libre? Comienza a buscar bochinche, comienza a buscar chismes, comienza a ver qué hace el otro, qué le va a hacer la otra persona. Ay, mire que vi esto en sus redes sociales. Ay, qué barbaridad con este hermano. Personas con mucho tiempo libre se dedican a perderlo al punto de cometer este tipo de errores. Se entrometen en lo ajeno, no trabajan en nada. Y Pablo, ¿qué hace? A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Nuevamente, es el punto. Se da situaciones en que quizás un hermano necesita ayuda económica porque no ha conseguido trabajo. Pero no es lo mismo que la persona no ha conseguido trabajo a que la persona simplemente no busca trabajo. Debe haber un esfuerzo, una diligencia, sosegadamente, como dice el pasaje, trabajando, buscar cómo ayudar, cómo servir. Hay cosas que se pueden hacer en la congregación y quizás cosas en las que la congregación pueda involucrarse en cómo ayudar a que un hermano tenga una manera de ingreso. Pero no es que se la pase sentado en su casa viendo televisión o poniendo memes o simplemente gastando el tiempo en hablar de los demás. Pablo hace saber, algunos en esa congregación, algunos en Tesalónica, vivían de esa manera. Los vio cuando estuvo allí, habló sobre ello con ellos y se lo vuelve a reafirmar en esta carta. El problema era ese desorden que había en esa congregación. ¿Acaso no hay desorden en nuestras congregaciones? Puede haber que hayan algunos hermanos, sin dar nombres, que pueden presentar un ejemplo de esta situación. ¿Cuál es nuestro deber como congregación? Poner orden, poner disciplina, que es lo que estamos hablando en este momento. Ciertamente hay necesidad de tiempo libre para relajarse, para descansar, para pasar en familia, pero tener mucho tiempo libre llega a convertirse en perjudicial. Entrometerse o trabajar, el detalle es que hay que ganarse el sustento. Si me la paso en mi oficina, teniendo un trabajo secular, viendo Facebook, comentando sobre las demás personas, viendo lo que mi compañero hace y la otra persona hace, no produzco para la empresa.
Y si en el mundo secular puedo comprender de que si no produzco me pueden reducir del personal, me pueden sacar, me pueden botar, ciertamente Dios también llegará al punto en el que dirá que no hiciste lo que tenías que haber hecho. Entonces es importante no solamente que nos ocupemos por nuestra familia, sino que nos ocupemos por la obra, que seamos diligentes, que trabajemos, porque el que no trabaja no tiene derecho a comer. El cristiano no debe de cansarse de hacer el bien. Versículo 13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ay, hermano, pero es que yo quería, pero tengo un cansancio. Ay, hermano, yo no puedo hacer eso porque mire, siempre hago eso y la gente se abusa de mí. No nos cansemos de hacer bien, hermanos, especialmente para con los de la familia de la fe, como leemos Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿De qué me sirve dedicar 10 años de mi vida a estar constante en el trabajo de la obra? De los últimos 20 años simplemente me siento a ver cómo otros trabajan por mí. Esos 20 años Dios me los va a cobrar en ese gran día y me va a hacer saber, sí, efectivamente, obedeciste el Evangelio, serviste por un tiempo, pero te apagaste, desmayaste. De ahí que no vas a cegar en base a lo que debiste haber hecho. ¿No deseas hacerlo? Solo quedan dos cosas por hacer por parte de los demás hermanos. Ese hermano que vive en desorden y no quiere trabajar, ya sabemos que en primer lugar no debe de comer. Pero ¿qué va a hacer el que no me importa? Yo sigo viniendo. Soy miembro de la iglesia, tienen que aceptarme, tienen que escucharme, tienen que verme. ¿Qué podemos hacer al respecto? Viene ese detalle sobre esa disciplina que estamos hablando. En primer lugar, versículo 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, como si le pusiéramos una marca en su frente, si se puede decir, como tener una marca que este hermano no está haciendo de acuerdo a lo que debe de hacer. Y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Cuál es el mayor problema que cometemos en muchas ocasiones? Tal vez se llega a notificar que hay un hermano que ha sido puesto en disciplina y que debemos de cortar nuestra relación con él para que él pueda comprender está mal y arrepentirse, avergonzarse y venir de vuelta. Pero anunciamos eso este domingo, el lunes en la tarde hay algunos hermanos visitándole, tomándose un café y pasándola chévere con él, pasándola lo más bien con él. Pablo no nos está diciendo eso. Y sabemos que no se trata de la palabra de Pablo, se trata de la palabra de Dios. Y está esperando que hagamos que esa persona llegue a sentirse incómoda en el sentido de que ciertamente estoy mal, debo avergonzarme, debo arrepentirme, debo volver y pedir perdón y corregirme, dejar ese desorden para volver a ser ordenado. Eso es lo que Pablo está informándonos en este caso. No juntarse con ese hermano. Sin embargo, no es para tratarlo como un totalmente desconocido, como mi enemigo, ahora que se pudra, que se muera, que se queme en el infierno por ser un desordenado. Jamás la palabra de Dios nos comanda hacer eso. Porque cuando leemos el versículo 15 dice, no lo tengamos por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Quienes hemos crecido en hogares con varios hermanos, obviamente me refiero carnalmente, hay veces que un hermano necesita llamar la atención a otro hermano en base a la experiencia que tiene, o en base a la autoridad que tiene, o la madurez que tenga. Hermanito, no hagas esto porque te va a pasar esto y esto y esto. De esa misma manera somos nosotros. Nos aconsejamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros, con el objetivo de, si se llama la atención, es para el bien de esa persona, pero no considerarle mi enemigo. No considerarle una persona no grata a estar conmigo cerca de mí. Ese es el detalle. Lo pongo aparte, no me junto con él, no hablo con él, si se puede decir, y las veces que llegue a hablar con él es para recordarle, tienes que volver a la iglesia. Tienes que avergonzarte de lo que estabas haciendo, tienes que arrepentirte, volver a la iglesia. Pero mientras vivas en ese desorden, no puedes volver ahí. Te quiero, te amo, pero no puedo tener esa relación contigo hasta que no comprendas. Es importante hacer la voluntad de Dios. No se trata de quién manda a quién o de castigar al hermano, sino de causar que medite en lo hecho y se arrepienta de su error, como hemos mencionado. Le amamos y deseamos que vuelva al Señor, como es lo correcto.
Cada uno de nosotros necesita estar en el buen camino, en un buen orden, para servir a Dios, para servir a la iglesia, para comer, como hemos mencionado. Debemos de trabajar si queremos comer. Queremos andar en desorden, la congregación tiene todo el derecho a tomar la decisión. Esa persona no quiere andar de acuerdo como Dios espera, ha sido marcado. Cuando esa persona decida arrepentirse, avergonzarse y volver, entonces podemos volver a tener esa comunión con Él. Mientras tanto, no es mi enemigo, mas ciertamente es alguien que necesita ser amonestado en base a sus acciones. Para ir concluyendo con esta clase, hermanos, y especialmente con esta carta, vamos a ver los últimos 3 versículos. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Hermanos, la persona que tiene dinero es la que puede dar dinero. ¿Quién de nosotros, sin tener un real en el bolsillo, puede decirle a una persona, aquí está el dinero que quiero darle? Es de ahí que Pablo nos acaba de afirmar que el que tiene paz, que es nuestro Señor Jesucristo, nos va a dar paz, porque Él la tiene. Es quien puede darla. Es el que puede ayudarnos a aliviar estas asperezas, a buscar la solución a cualquier conflicto, a poder ver la luz en ese momento de desorden. Es Él el que puede darnos la paz en toda manera. Por eso que es importante que el Señor sea con todos nosotros. ¿Y cómo sabemos que el Señor es con todos nosotros? Si estamos dentro de su cuerpo, que es su iglesia, haciendo su voluntad, viviendo de la manera en que su palabra me dice. Versículo 17 dice que la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Hubo algunas cartas en que Pablo simple y sencillamente decía lo que tenía que decir y alguien más escribía por él. En nuestro mundo actual vemos eso en muchas oficinas. Le decimos a veces en un cargo de jefatura a una secretaria que escriba esa carta por nosotros. No que escriba lo que ella se le antoja, sino que quiero que escribas esta carta a tal persona diciendo esto y esto y esto, y esa persona redacta esa carta. Algunas de las epístolas de Pablo llevaban esa función, pero en esta en particular, Pablo nos dice que es de su propia mano. Su amor es tal que no pidió a alguien más a escribir por él. Él desea tanto estar con estos hermanos que al menos mientras no pueda estar físicamente, como es el caso de este servidor en este momento, que a pesar de que deseo estar físicamente con ustedes en esta clase, al menos a través de este medio, puedo hacerles saber cuánto les amo, cuánto les extraño y que deseo estar con ustedes la próxima semana. Su amor es tal que no pidió a alguien más escribir por él. Es de la misma manera, hermanos, que aunque nos hubiese gustado poder estar con ustedes hoy, no se pudo, nos estamos por este medio haciéndoles saber parte de este estudio que hemos estado haciendo acerca de la orientación al cristiano. Versículo 18 dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta semana, en el jueves, estaremos estudiando acerca de ser salvos por gracia. La gracia de Dios es ese favor inmerecido que tenemos, que a pesar de que merecemos ser condenados, a pesar de que merecemos ser castigados, Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos la oportunidad de ser redimidos, de ser comprados de vuelta, de ser reconciliados con Dios. Esa gracia ciertamente nos da esa oportunidad y Pablo le hace saber a estos hermanos que la gracia del Señor Jesucristo sea con ellos. Que ellos puedan continuar mostrando esa misma gracia para con más personas que se acerquen y busquen la verdad. Su deseo por estar con ellos es evidente en ambas cartas. Su deseo porque ellos comprendieran lo que es debido hacer es mostrado tanto en las respuestas a sus preguntas como en las instrucciones de disciplina ordenadas. Y como he mencionado, la disciplina no es algo malo, es necesaria por el bien de nuestra convivencia. Nuestra convivencia puede llegar a fallar si la disciplina no se aplica como la palabra de Dios nos lo ha enseñado. Una persona que empieza a andar mal, que empieza a andar desordenadamente, tristemente suele arrastrar a otros a que le sigan, y es entonces donde se pierde el orden de la congregación. Pablo no quiere eso para los hermanos de Tesalónica, y ciertamente no lo quiere para ninguna de las generaciones o congregaciones que siguieron después de ella. Pues como hemos dicho en el último versículo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo debe ser con todos nosotros. Pablo así lo desea, este servidor así lo desea para con todos nosotros,
y esperamos que todos nosotros tengamos ese mismo deseo de que esa gracia, ese amor, esa convivencia pueda seguirse llevando adelante entre todos nosotros, hermanos. Sé que la clase ha sido bastante corta en este día, pero ciertamente es claro, tomando en cuenta que no estoy con ustedes para responder alguna pregunta o esperar algún comentario de ustedes. Sin embargo, les hago la solicitud de que lo hagan saber durante la semana, sea por el grupo de WhatsApp o por Facebook o por el correo electrónico, que con mucho gusto podemos discutir más sobre ello. Sin más, hermanos, Dios me los bendiga ricamente, que tengan un hermoso día, esperando que el día del servicio de oración sea de exhortación, de ánimo, de enseñanza para todos, y que Dios les bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré.